Ex procurador Daniel Soria, con nosotros aquí en Punto Final. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Ahora, cuando usted postuló a la Procuraduría hace 2 años, digamos, ¿cuál fue el punto de partida? O sea, ¿por qué se esperan 2 años para que usted sea destituido del cargo en la circunstancia que ha sido expuesta por el propio titular de Justicia? En efecto, este cuestionamiento se da si seguimos una línea de tiempo estricta. Para poder entender, ¿no? Si seguimos una línea de tiempo estricta, todo esto se inicia después de la presentación de la denuncia contra el presidente Castillo el 17 de diciembre del año pasado. O sea, la ojeriza la vincula directamente con esa investigación. En efecto, porque antes de eso, yo como procurador ejercía el cargo, pero a su vez tenía un contrato por ejercer ese cargo, que es un contrato que se renovaba cada cierto tiempo, y la última renovación precisamente se da con la gestión actual, en agosto. En agosto. Y para renovar ese contrato, sí, se tienen que cumplir los requisitos del cargo. Si no, no se puede... Y se lo renueva el propio titular de Justicia. El propio titular de Justicia. Porque la Procuraduría depende del Ministerio de Justicia. Así es. Ese tipo de contrato, que se llama contrato PAC, precisamente por las siglas, personal altamente calificado, es un contrato que se da en muchas entidades del Estado, sobre todo con los titulares de instituciones públicas. ¿Usted había tenido reuniones con el titular de Justicia? Solamente tuve reuniones con el titular de Justicia el año pasado. Entonces, hoy premier, ¿no? El actual premier, el doctor Aníbal Torres. Solo tuve reuniones relacionadas con la preparación del presupuesto del sector justicia para el año 2022, que como titular de la Procuraduría tenía que participar, incluso con la jefa del INPE, el jefe de la SUNARP, hemos ido juntos al Ministerio de Economía a sustentar el presupuesto del sector, pero no hemos tenido reuniones relacionadas con otras temáticas y menos con el tema que nos aboca. Ahora, hablando de Susana Silva, la jefa del INPE, también salió en una circunstancia que nadie entiende de una manera clara, ¿no? También por una decisión del Ministerio de Justicia, ¿no? Sí, efectivamente, y la doctora Silva es una persona con una larga trayectoria en temas penitenciarios, precisamente, y también temas de transparencia, y ha sido también bastante rara la salida de la doctora. Se vinculó al tema Antauro Humala, pero en el caso suyo específicamente, ustedes tenían o tiene la Procuraduría 3 investigaciones. Estamos hablando del puente Tarata, estamos hablando de Petroperú y estamos hablando de los ascensos militares, que involucran a personajes que se les ha visto en el pasaje Zarratea y en Palacio de Gobierno. Estamos hablando a Karelim López, a Budayé, y estamos hablando a Bruno Pacheco, antes secretario de Palacio, y al exministro Ayala. En este momento, ¿esas investigaciones en qué están? Porque la Procuraduría está descabezada hace 13 días. Efectivamente, respecto al presidente de la República, esas investigaciones han sido suspendidas por una interpretación que se ha hecho del artículo 117 de la Constitución. Pero respecto de los otros... La interpretación de la Fiscalía de la Nación. De la Fiscalía de la Nación. Correcto. Nosotros estábamos evaluando, por ejemplo, presentar una demanda de amparo para que sea un juez el que defina si esa interpretación es la correcta o no. La postura de la Procuraduría, y eso se puso en la denuncia, era que el 117 debía interpretarse como que el presidente sí puede ser sometido a investigaciones preliminares. ¿Y usted considera que debía ser sometido a esa investigación o había una predisposición de su parte contra el presidente de la República? Porque es una pregunta, creo que válida y lícita. ¿Qué es lo que deben haber señalado los que están cerca del presidente de la República, ¿no? La Procuraduría es una entidad que trabaja de manera técnica, ¿no? Se basa en la evidencia que se puede evaluar y en función de hecho se han hecho las denuncias. Y precisamente el día de hoy la Contraloría ha emitido un informe donde coincide con parte de la demanda de la denuncia de la Procuraduría. Pero justamente le preguntaba qué consideraciones tuvo la Procuraduría para que esta investigación procediera. O sea, qué elementos le dieron a usted en su momento esta decisión, porque claro, estamos hablando de un presidente de la República, no que sea intocable, pero digamos que en general los presidentes al término de su mandato se les ha comenzado a investigar y finalmente han terminado en la cárcel o en las circunstancias que ya conocemos en nuestro país. O sea, ¿qué le sugirió a usted que el presidente Castillo debía seguir siendo investigado? No sentenciado, sino investigado. A ver,
La denuncia se presenta por un análisis de la línea de tiempo de estas reuniones que tuvo la señora Carolyn López en Palacio de Gobierno con el presidente. Sí. 3 con él y otras 3 más con el señor Bruno Pacheco, más el reportaje televisivo de la Casa de Zarratea, sobre el cual nosotros pedimos información, pero nunca se nos entregó. Vinculado también a la forma como este comité de selección actuó respecto de la concesión de los 232 millones del puente Tarata. También el hecho de esta fiesta de cumpleaños que se hace donde la animadora reconoce haber recibido el pedido de la señorita López. Todos estos elementos fueron evaluados, se vio una coherencia y se presentó una denuncia. Y la presentamos fundamentando que la investigación preliminar sí se podía hacer de acuerdo al 117. ¿no? Ok. ¿Y continuar la investigación hasta donde lleve la investigación? La investigación respecto del presidente se ha abierto formalmente, pero se ha suspendido los actos de investigación. Esa es la interpretación de la Fiscalía de la Nación. Y en este momento que les toca ir a declarar tanto a Pacheco como al ex ministro Ayala, ¿en qué circunstancias lo van a hacer? Los abogados de la Procuraduría General del Estado que trabajan conmigo este caso, o estos casos, obtienen una delegación del procurador para poder participar. Estos abogados, por ejemplo, preguntan a los investigados o a los testigos. Al no haber procurador, esa delegación ha quedado sin efecto y no van a poder participar de las diligencias. Usted ha invocado el artículo 117 que sostiene, digamos, la decisión que se tomó para la posibilidad de continuar investigando al presidente Castillo. Pero no se hizo lo mismo con Vizcarra. ¿Por qué? A ver, en el caso del presidente Vizcarra, estamos hablando del caso de Richard Swing, ¿no es cierto? La Fiscalía de la Nación abrió de oficio una investigación y luego a las 3 o 4 semanas se da la vacancia del presidente Vizcarra. O sea, fue la Fiscalía y no fue la Procuraduría. Fue una investigación abierta de oficio. Lo que pasa es que hay 2 posibilidades. O el Procurador General denuncia, o la Fiscalía de la Nación abre de oficio la investigación. Si la Fiscalía de la Nación lo hace en primer lugar, a la Procuraduría solo le queda participar en el proceso abierto. Y eso es lo que hicimos en 2 casos, el de Richard Swing y el de Vacunagate. El caso de Richard Swing, luego de la apertura, semanas después, se da la vacancia. Y luego que se da la vacancia, nosotros presentamos un escrito a la Fiscal de la Nación pidiendo que de inmediato se realicen los actos de investigación contra el expresidente Vizcarra. El caso ya fue denunciado constitucionalmente al Congreso, como todos sabemos. El caso de Vacunagate, que fue el 2021, todavía no ha sido cerrada la investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación, a pesar del tiempo transcurrido. En diciembre del año pasado, la Procuraduría General presentó un escrito a la Fiscal de la Nación pidiendo que en el caso de Vacunagate, donde está el expresidente Vizcarra, la exministra Macetti y la exministra Stete, que presente la denuncia constitucional ante el Congreso. Hemos hecho ese pedido en diciembre. Y para finalizar, en enero hemos pedido a la Fiscal de la Nación la reapertura de la investigación contra Martín Vizcarra por su actuación como ministro de Transportes en el caso de la adenda del aeropuerto de Chinchero, porque hubo un archivo de la investigación y hemos pedido la reapertura en enero. Preguntas cortas. Acabamos de presentar un reportaje sobre este señor Palomino, que en nombre del ministro de Transportes y Comunicaciones pide CVs, está en el propio, digamos, sale a reuniones del despacho ministerial y ofrece puestos de trabajo. ¿Esto qué configura? ¿La Procuraduría debería intervenir en ese sentido para esa investigación? Tratándose de los ministros de Estado, sí, interviene la Procuraduría General. Tratándose de funcionarios comunes y corrientes, interviene una Procuraduría ordinaria, digamos, por ejemplo, la Procuraduría Anticorrupción, ¿no? Los ministros están aforados a nivel de la Fiscalía Suprema y ahí es donde participamos nosotros. ¿Y qué delitos podría configurar eso? Podría ser, por ejemplo, un tráfico de influencias, una negociación incompatible, ¿no es cierto?, que son esos delitos que se vienen repitiendo en todos estos casos y que obviamente, si hubiera ahora una Procuraduría en funciones, se estaría investigando. Como estuvimos investigando, por ejemplo, el caso
de las pruebas del Ministerio de Educación. Ahí el Ministerio Público otra vez inició de oficio. No pudimos apersonarnos porque vino mi cese el día 1 de febrero, ¿no es cierto? Entonces, en caso de altos funcionarios, participa la Procuraduría. Y también sería pasible, la Procuraduría debería entrar a tallar, si es que tuviera cabeza, porque como usted bien ha dicho, hace 13 días que usted ha salido y no hay cabeza ahí, parece que fuera una decisión tomada, por lo menos alargar esto no sabemos exactamente, pero el congresista Edgar Tello, por ejemplo, sí, que también sería pasible de una investigación en esa naturaleza por un vínculo con un empresario que es cabeza de una organización criminal. Que sí, es lo que... efectivamente esos chats que se han publicado ahora con una persona que está en prisión podrían ameritar también que se inicie una denuncia o que la fiscal de la Nación abra una investigación de oficio. Pero en cualquiera de los dos casos interviene la Procuraduría General, ¿no? ¿Cuándo deberían responder? O sea, ¿cómo debería procederse en ese sentido? En estos casos, sí. Bueno, presentar una denuncia por parte de la Procuraduría General, o si la Fiscalía de la Nación inicia la investigación, la Procuraduría interviene en ese caso. Okay. En ambos casos la Procuraduría General interviene, ¿no? Okay. ¿Y usted va a seguir peleando, digamos, para poder volver a la Procuraduría para terminar? ¿Cuál es el procedimiento? Sí. Porque en lo que se ha señalado cuando lo han sacado del puesto, ni siquiera se ha invocado el tema que es el incumplimiento de requisitos, ¿no? Que es lo que justamente había investigado la Contraloría. Exacto. Ese motivo no forma parte de la resolución y es claramente ilegal. Y aquí no se trata de una persona que quiere recuperar su puesto de trabajo. Acá se trata de defender la institucionalidad de una institución que tiene que funcionar de manera autónoma en las funciones que realiza. Y respecto a lo que usted dice del informe Contraloría, ustedes han podido ver el descontento que ha habido en el sector justicia, sí, bueno, que lo ha manifestado el exministro de Justicia Andía. Hoy día ha habido un artículo del periodista de investigación Ricardo Uceda en El Comercio. Sí. Y yo lo que quiero señalar es de que conozco de fuentes de descontento en el sector justicia que hay bastante presión para presentar una denuncia penal contra mí por este tema de el supuesto incumplimiento de los requisitos. ¿Presión de quién? Presiones de la anterior administración del Ministerio de Justicia, que sigue todavía. Ahora, yo personalmente me presento a cualquier investigación de cualquier denuncia ante las instancias correspondientes, porque yo quiero, uno, defender la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado, y dos, defender mi buen nombre como profesional que ha hecho las cosas de manera correcta durante 2 años en esta institución. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, doctor Soria. Gracias a usted. Muy gentil. Estaremos haciendo seguimiento de lo que se determine en ese sentido.